Y continuamos con la segunda parte de este lindo suéter en puntada conchita de mar. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de este lindo suéter en puntada conchita de mar. El miércoles hicimos la parte 1, así que recuerda que en caja de descripciones tendrás el enlace para que puedas ir a verlo si aún no lo has hecho. Y vamos a continuar con las disminuciones del cuello en la parte del delantero. Bien, ahora, al igual que en las disminuciones de la sisa, voy a colocar aquí la forma en que vamos a hacer las disminuciones para el cuello, que sería cada 2 hileras 3 puntos durante 2 veces. Luego, cada 2 hileras 2 puntos por una vez y luego cada 2 hileras 1 punto durante 4 veces. Entonces sería 3 puntos, 3 puntos, 2 puntos y luego 4. Más o menos hasta acá y deberían de quedar 17 puntos, ¿verdad? 5, 10, 15, 16, 17 puntos. ¿Ven? Entonces empezamos con las primeras disminuciones que son 3 puntos. El primero retiro sin tejer, tejo y montamos 1, 2 y 3. Ahí estamos. Tejo toda esta hilera en derecho. Volteo y toda esta hilera por la parte de atrás se teje en revés. Volteamos y ahora nuevamente 3 puntos que disminuimos. 1, 2 y 3. Entonces la primera parte, que son 3 puntos durante 2 veces que se disminuye, ya lo tachamos. ¿Ven? Ya está. Bien, esta hilera todo en derecho, la hilera de atrás todo en revés y nos vemos nuevamente al empezar la hilera para continuar con la siguiente disminución. Aquí vamos con la disminución del cuello y nos toca la siguiente disminución, que son 2 puntos una vez. Retiramos sin tejer, tejo y monto 1 y 2 puntos. Ya estamos, ya podemos tachar esa parte de allí y tejemos toda la hilera hasta aquí y la parte de atrás todo en revés y nuevamente nos vemos al empezar la hilera de adelante. Aquí vamos y ahora toca cada 2 hileras 1 punto durante 4 veces. Entonces aquí empezamos con la primera disminución de 1 punto y disminuimos aquí 1 punto. Tejemos todo y por atrás en revés. Anoten cómo estamos yendo. Esta parte de aquí ustedes continúen ya la disminución, que serían 4 veces. Ya hemos hecho 1, ¿ven? Tejen adelante, tejen atrás y al empezar esta hilera otra disminución y así hasta completar las 4 disminuciones. Cuando tengan las 4 disminuciones nos vemos para continuar con la explicación. Aquí les muestro cómo ha quedado ya todas las disminuciones del cuello y he quedado con 17 puntos para el hombro. Ahora, si yo mido de aquí hasta aquí, aún me falta para completar los 22 centímetros que en total debo de tener, ¿verdad? Tengo aquí 18 centímetros, entonces voy a tejer hasta tener 21 centímetros más o menos, todo recto estos 17 centímetros y luego ya haríamos el degradé igual que en la espalda para la manga. Entonces ahí nos vemos para hacer el degradé.
Bien, he tejido, fíjense, 8 hileras en total manteniendo los 17 puntos. Ustedes cuenten más o menos cuántas hileras le falta para que ambos lados tejan igual parejo. En este caso yo tejí 8 hileras, el otro lado también para que quede parejo. Ahora sí nos toca las disminuciones del hombro, que eran como hicimos igual en la espalda. 5, 6, 6, pero como estamos en este lado, la disminución será por atrás, por este lado. Bien, entonces voy a tejer toda esta hilera, los 17 puntos hasta terminar, y empezando la otra hilera es donde se hacen las disminuciones, ¿sí? Siempre va a ser al empezar las disminuciones, en este caso por la parte de atrás del hombro en este lado izquierdo. Bien, volteo y son 5 puntos que disminuimos o cerramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino de tejer toda esta hilera en revés. La otra hilera por delante es todo en derecho y nos vemos al empezar nuevamente esta hilera por atrás. Ya estamos otra vez por la parte de atrás y ahora toca disminuir 6 puntos. Es tal cual como hicimos en el hombro de la espalda. 2, 3, 4, 5, 6. Deben de quedar estos 6 puntos que se teje en revés. Volteamos, tejo los puntos en derecho. ¿Ven? Acá ya estamos notando. ¿Ven? Tejemos en derecho. Volteo y aquí ya cerramos los 6 puntos de este hombro. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y el 5. Ya retiro esto. Y en esta parte voy a dejar un poquito largo para luego coser con la espalda. Entonces solo un poco porque no es tan largo. Cortamos. Y ahora sí aseguramos. Así ya no necesito amarrar, ¿no? Acá ya tenemos en degradé el hombro. ¿Ven? Acá lo tenemos. Siguiente, pasamos con el otro hombro. Nosotros en este lado estamos haciendo el diseño de los patrones, ¿sí? Por eso que está acá la marca. Solo voy a hacer en este lado. Creo que voy a hacer 2 diseños. Si es que entran, voy a ver cuando termine uno. Y para esto nosotros habíamos tejido hasta acá, así que tenemos que empezar por el lado de atrás del tejido. Así que volteo el tejido y vamos a amarrar la lana aquí. Ya está bien amarrada. Empezamos tejiendo todos los puntos en revés, obviamente salvo esta parte que recuerden que se teje tal como se encuentra, ¿sí? Igual como hemos estado haciendo con los patrones. Entonces vamos a tejer un poco de esta hilera en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Paso la marca y acá son 2 revés según lo que nos toca, ¿verdad? Por los patrones. 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, 2, 3 derechos, un revés, 1, 2, 3 derechos, un revés, 1, 2, 3 derechos y 4 puntos en revés. 1, 2, 3, 4. En sí, la parte de los diseños de los patrones ustedes lo deben de tejer ya solo, pero voy a tejer unas cuantas hileras con ustedes para refrescar la mente de lo que fue los diseños, ¿sí? Bien, entonces empezamos ahora con 3 derechos, 1, 2, 3, una lazada, un derecho, 3 revés. Un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, una lazada, un derecho. Paso la marca y tejo todos estos puntos en derecho. Creo que solo va a alcanzar para hacer una vez los patrones porque como se está disminuyendo los puntos no va a alcanzar. Y tejemos aquí, volteo y ahora empezamos con las disminuciones. ¿Recuerdan cómo fue en el otro lado del cuello? Acá vamos a acomodar bien esta unión. Ya está. En este lado fue 2 veces 3 puntos que se disminuyen. Entonces acá pues empezamos con los 3 puntos a disminuir. El primero no tejo y empezamos acá. 1, 2 y 3 puntos. ¿Ven? La parte de atrás, déjanlo como corresponde. Acá ya empezamos a notar un poco el diseño y obviamente también las disminuciones del cuello. Empezamos nuevamente, son 4 puntos en derecho, una lazada, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, un derecho, una lazada, 2 derechos. Paso la marca y termino con estos puntos de acá. Volteamos y nuevamente toca las disminuciones acá, que serían ahora 3 puntos nuevamente. Primero retiro sin tejer y montamos. 1, 2 y 3. Bien, tejan toda la parte de atrás según lo que les corresponda. La parte de adelante nos vemos allí para una vez más hacerlo juntos. Otra vez por adelante, 5 derechos, una lazada, disminución simple, 2 revés, disminución simple, 2 revés,
un derecho, 2 revés, 2 puntos juntos, 2 revés, 2 puntos juntos, una lazada y 3 derechos. 1, 2, 3. Volteamos y nos toca la siguiente disminución, que serían 2 puntos por disminuir. Dos puntos, igual tejemos todo como se encuentra. La parte de adelante ustedes ya continúen con los diseños y nos vemos al empezar nuevamente por la parte de atrás. Ya estamos nuevamente por la parte de atrás del tejido, donde nos toca hacer una disminución durante 4 veces. ¿Ven? Y recuerden que estamos por atrás, y en el otro lado fue por adelante y esta vez es por atrás. Entonces hacemos la primera disminución, ¿ven? Allí ya voy a retirar esta marca y tejemos tal como se encuentra. Ya ustedes tejan las 4 veces, ya hemos hecho una, hagan 3 veces más, y una vez que terminan también el diseño de la parte de adelante, solo uno me parece que está bien, y luego ya continúan las 8 hileras tal como tejimos en el otro lado. Ven, acá ya lo estoy terminando. A ver, vamos a terminarlo juntos porque ya queda una hilera más para terminar con el diseño o el patrón que hemos hecho, ¿verdad? Aquí ya solo queda una vez, ven, acá, aquí ven, y empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, lazada y el resto en derecho. Ya que estamos, vamos a hacer la segunda disminución de un punto. Ven, acá volteo. Esta es la segunda vez. Y ya ustedes terminen las 2 siguientes veces y nos vemos para la disminución, ya el cerrar el hombro. Bien, acá ya hemos avanzado bastante. Una vez que hemos terminado de hacer todas las disminuciones, he tejido 8 hileras manteniendo los 17 puntos, la misma cantidad que hice aquí. Si hubiera sido 6 hileras para ustedes, pues igual 6 hileras para completar y tener la misma medida que en la espalda. Bien, ahora haremos las disminuciones del hombro. Recuerden que empezamos con 5 puntos que vamos a disminuir. 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Tejemos todo, tejemos atrás y al empezar 6, tejemos todo y así vamos a hacer esta parte juntos, ya para terminar con el delantero, con el cuerpo, y luego ya vendríamos a hacer la costura y las mangas. Volteo y ahora toca cerrar 6 puntos.
6. Terminamos todo en derecho. Tejemos los últimos puntos en revés. Y ahora lo cerramos, los 6 últimos puntos. Y aquí ya termino. Recuerden que dejo un poco largo para luego coser con la espalda. Y aquí aseguramos. ¿Ven? Ya está. Ambos, el delantero y la espalda. Y podemos ver muy bien cómo ha quedado de forma circular el cuello. Acá tenemos la sisa. Esto se enrosca, por eso no se ve muy bien, pero una vez que lo cosamos ya va a estar mucho mejor. Bien, ahora lo que quiero hacer es coserlo para que ya puedan distinguir mucho mejor. Este es el delantero y traigo aquí la espalda. Como hemos terminado con la misma cantidad de puntos, esta parte tiene que coincidir. Con una aguja para lana o aguja punta roma pasamos la lana que habíamos dejado aquí para coser y vamos a empezar. ¿Cómo cosemos esta parte? Nosotros podemos ver aquí una V, ¿verdad? ¿Ven cómo se forma así como una V? Entonces, esta V con una V invertida de aquí. Una V normal es esta de acá. Una V invertida sería esta. ¿Ven? Que queda como así más o menos, ¿verdad? Algo así. Entonces aquí vamos a hacerlo juntos. Y en el primero acá, para unir, ahí estamos. Y ahora empezamos por este lado. Siempre, digamos, una V que es de aquí y la V invertida. La punta de la V con la otra puntita de la V tienen que, para que se note una costura más prolija. Aquí, por ejemplo, este es una V. Ahí, con esta V de acá. Ahí. ¿De dónde salió? Ven, de acá salió invertido. Acá salió V. Y aquí ya estamos terminando, ¿ven? Fíjense cómo queda la costura. Volteo y aquí doble para asegurar, y ya que estoy a través de la venita que quedó, podemos esconder de esta forma. Y cortar. Hacen lo mismo con el otro hombro. Fíjense, acá ya tenemos la costura hecha. ¿Ven? La siguiente costura que vamos a hacer es unir el cuerpo. Entonces uniremos así, ya que estamos aquí, empezando desde la parte de abajo. Ya lo amarré aquí y empezamos para este lado. Y nuevamente para este otro lado, acá. Jalamos un poco y unimos. Y ahora sí, este lado, este punto, allí. Esta parte después se esconde, el nudo. Y este de acá, ya estamos.
Ahora esto con este otro punto allí y empezamos acá. Podemos coger así 2 puntos, es como lo suelo hacer yo, y en este otro lado también. Siempre siguiendo recto, ¿sí? La misma hilera. No estén de aquí pasando para acá, no, siempre la misma, recto. Ya estoy llegando al final. Vean que ya estamos aquí en la sisa. Me falta esta parte nomás. Y ya está. Ahora, una vez que hemos llegado aquí, volteo y ustedes ya saben, doble vuelta así o triple como deseen. Y nuevamente aseguramos o escondemos por estas venitas de la costura. Y ahora solo cortamos y este lado ya estaría cosido. Fíjense la costura como queda, y obviamente en esta parte, por favor, cuando cosa, que coincida, ven las mismas hileras donde estaban el diseño por ambos lados. ¿Ven? Acá lo tenemos. Ahora ustedes encárguense ya de coser el otro lado y nos vemos para empezar a tejer la manga. Cosí tal como les he indicado la parte de aquí del hombro y también los costados. Ambos lados ya están cosidos. Fíjense este lado y nuevamente les muestro el otro, que recuerden que tiene que coincidir siempre el diseño. Bien, ya que tengo aquí terminado el cuerpo delantero y espalda, pasamos con las mangas. Para las mangas vamos a montar 36 puntos con las agujas de 4 o 4.5 milímetros. Van a montar los puntos que queden de forma elástica y tejeremos unos 6 centímetros en punto elástico. Pero en esta ocasión quiero hacer el montado en punto tubular. Por lo tanto, si tengo 36 puntos, el punto tubular se empieza con la mitad de puntos, que serían 18 puntos por cada manga. Y no voy a explicar cómo se hace el punto tubular, ya que en un tutorial anterior lo tenemos listo, y aquí abajo en caja de descripciones les voy a dejar por si a ustedes les interesa hacer este tipo de montado tubular. Aquí les muestro cómo queda de forma tubular. Fíjense, muy bonito. Esto va a ser para aquí el puño, ven, y queda muy bonito y es elástico. Esto estira, ¿sí? Bien, ahora, como les dije, los que no van a hacerlo de forma tubular pueden montar 36 puntos por cada lado. Y aquí, una vez que ya terminé de montar de forma tubular, ya tengo acá los 36 por un lado y 36 por otro. Recuerden, para las personas que no han tejido de forma simultánea, que cada manga tiene su propio ovillo. Fíjense, este de aquí tiene su ovillo y este otro lado también tiene su ovillo. Y en el centro a mí me gusta colocarle una pequeña marca. De esta forma, cuando yo termino de tejer esta manga, al ver la marca, recuerdo que continúa la otra manga. ¿Qué sucede o qué es lo que me ha sucedido a mí cuando no he colocado la marca? Que termino y me olvido de la otra manga. Como no lo veo, volteo y comienzo a tejer. Entonces, a veces una manga me salía un poco más larga porque tenía 1 o 2 hileras más que la otra. Por eso, para mí, en mi caso,
me ha ayudado y me ha funcionado colocar una marca entre ambas para recordar tejer la otra. De repente ustedes tienen otro método, no lo sé. Bien, una vez que ya tenemos los 36 puntos montados, que como les dije lo he hecho de forma tubular, vamos a tejer 6 centímetros en punto elástico. Un revés, ven, un derecho. Ya siguiendo el punto tubular que estuve haciendo, ya está marcado el punto elástico simple, ven. Estoy tejiendo hasta terminar esta hilera para que los que no saben tejer de forma simultánea vean que termino esta manga, dejo la lana porque cada uno es con su propio ovillo. Paso la marca y con el otro ovillo, con este de aquí, vamos a arrimar acá para que vean bien. Pongo acá una lana y otra lana. ¿Ven? Cada uno con su ovillo. Y este otro lado también continúo tejiendo en elástico simple. ¿Ven? En mi caso es un revés, un derecho, un revés, un derecho. ¿Cuánto? 6 centímetros de altura. ¿Y cómo se mide? Desde que hemos empezado, desde aquí, ¿sí? No es desde esta primera hilera, sino desde todo. Bien, voy a tejer estas 6 hileras y ahí nos vemos para continuar con la explicación de los aumentos y también que vamos a continuar con los diseños de los patrones en las mangas. Y aquí ya tengo los 6 centímetros en punto elástico. ¿Ven? 6 centímetros. Y fíjense, ahora sí se puede ver mucho mejor el punto tubular, cómo es que ha quedado muy bonito y como les dije, estira bastante. Este es el puño. Bien, ahora voy a separar 19 puntos en el centro que serán el mismo diseño que hemos hecho en el cuerpo. Para esto, vuelvan a contar y verificar tener los 36 puntos por cada manga. Empezamos con 8 puntos y pongo una marca. 19 puntos y al final 9 puntos. Igual en la otra manga. 8 puntos, 19 puntos y 9 puntos. Recuerden que estos 19 son los diseños. Bien, yo he estado haciendo con las agujas de 4 milímetros lo que es el puño. Y ahora voy a cambiar a 5 milímetros. Voy a tejer 2 hileras en jersey. Y también empezaremos con el primer aumento o con los primeros aumentos. Los aumentos, a ver, voy a retirar esto para que no se vea tan desordenado, pero los aumentos serán aquí al empezar y al terminar la manga, al igual que aquí, al empezar y al terminar. Por eso es que es mejor tejer las mangas de forma simultánea para que los aumentos estén igual, ambas mangas sean iguales. Bien, para el aumento es muy sencillo. Aquí ya podemos empezar a tejer en jersey, todo en derecho. Tejo el primer punto en derecho y el aumento va a ser un punto aquí que aumentamos. De esta forma, fíjense, agarro y lo colocamos ahí. Pueden hacer de la forma que ustedes desean, pero me he dado cuenta que muchos de ustedes me dicen de que esta forma de aumentar les gusta más. Y entonces acá ya hay un aumento. En un cuaderno o en un papel aparte, anoten. Primera disminución. A ver, lo vamos a hacer juntos para que ustedes lo vean. Aquí traigo un cuaderno y vamos a hacer de esta forma. El dibujo de la manga, ¿verdad? Esta parte son los 6 centímetros
en elástico con las agujas de 4 milímetros y de forma tubular, lo he montado, tubular. Bien, aquí se empieza con 18 puntos porque es de forma tubular y terminamos acá con 36 puntos, ¿no? Se va a hacer aquí un aumento, luego se tejen 5 hileras y se hace el segundo aumento aquí y segundo aumento aquí. Nuevamente 5 hileras y se hace el tercer aumento y el tercer aumento. Y así cada 5 hileras se va a ir aumentando durante 10 veces. Entonces sería cada 5 hileras se aumenta un punto por 10 veces, ¿sí? Y eso será por cada lado, por esta manga, al empezar la manga, al terminar la manga, al igual que ambas. Entonces, si nosotros tenemos 36 puntos y estamos aumentando 10 puntos aquí y 10 acá, serían 20 puntos más, por lo que nos quedaríamos acá 36 más 20 sería 56 puntos aquí, antes de hacer las disminuciones para la sisa, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y lo que les decía, anoten, ya hice aquí el primero, pueden ponerle un check, ven aquí, hacen el otro terminando el check y así van marcando por si tienen que dejar el tejido momentáneamente, puedan saber dónde se quedaron, cuántos puntos continúan, ¿verdad? Entonces ya hicimos aquí el primer aumento y tejemos todo en derecho esta primera hilera antes de empezar a hacer los diseños. Paso y de la misma forma todo en derecho. Vayan llevando la cuenta también. Si tenemos 36 puntos, esta hilera al terminar debemos de tener 38 puntos. Y vayan anotando. Sean expertos o principiantes, siempre es bueno cada cierto tiempo contar la cantidad de puntos. De esa forma nos aseguramos que todo esté bien. Bien, ahora aquí tejemos un punto antes del final donde haremos el siguiente aumento. Ven acá. De la misma forma, giro así y coloco en la aguja. Cuenten y tendrán los 38 puntos. Hacemos lo mismo con la otra manga. Ven, paso la marca. Ahora voy a marco que ya hice el siguiente aumento. Para la otra manga, igual, hacemos lo mismo. Tejo un punto en derecho y aquí el aumento. Giramos y coloco el aumento. ¿Ven? Así de sencillo. Recuerden también que cada uno es con su propio ovillo. Estoy llegando al final de esta primera hilera. Ven, un punto antes del final y volvemos a hacer el aumento donde giro así, coloco en la aguja y ya está el punto. Y vuelvo a anotar en la otra manga. Ahora, estos aumentos, como les dije, se hacen cada 5 hileras. En la sexta hilera es donde se hace el aumento. Fíjense, ya terminé de cambiar las agujas, ya retiro las otras y ahora sí continúo con las de 5. Esta hilera de acá se cuenta como primera hilera. Vuelvo a traer acá el cuaderno. Otra forma también de anotar es la siguiente. Ahora estamos yendo para allá, entonces sería
estamos regresando, ¿verdad? Una flecha. Este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El número 1, 2, 3, 4, 5, y en esta hilera 6 vendría a ser aquí el segundo aumento al empezar y el segundo aumento al terminar. Entonces ustedes van marcando, ya dejan así listo y pueden, allá, esta es la primera hilera, le pongo el check de que estoy tejiendo la primera hilera, que como les dije es todo en jersey, estas dos hileras. Ven el punto que aumenté, también todo en revés, así. Entonces terminemos toda esta hilera en revés y nos vemos en la siguiente hilera. Aquí voy a cambiar. Entonces en la hilera anterior hicimos los aumentos aquí y aquí, ambas mangas, y hemos tejido en derecho y atrás siempre va a ser en revés. Ahora ya hemos marcado como que la primera hilera ya hemos tejido, esta es la hilera 2, y vuelvan a anotar aquí en el cuaderno hilera 2, donde estoy yendo en derecho, ya estamos tejiendo la hilera 2, y en esta hilera 2 también vamos a tejer ya los patrones. Recuerden que los patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y ahora lo vamos a hacer rápido porque ya en el cuerpo hemos hecho paso a paso y también un tutorial anterior ya hemos explicado también esa misma puntada para que vayan practicando. Aquí recuerdan, empezamos con 2 derechos, una lazada, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3. Un derecho, 3 revés, 1, 2, 3, un derecho, 3 revés. Y de esta forma ustedes ya continúen tejiendo. Recuerden que los 19 puntos del centro son los patrones y que cada 5 hileras en la hilera 6 se hacen los aumentos al empezar y al terminar. Y estos aumentos se harán hasta tener 56 puntos. Yo voy a continuar tejiendo y ahí nos vemos para continuar con las disminuciones de las mangas. Podemos ver todo lo que he tejido de altura en la manga, que son 35 centímetros desde que empezamos con los diseños. De aquí hasta acá, 35 centímetros. Hemos ido aumentando, como les mostré, gradualmente cada 5 hileras, el aumento al empezar y al terminar. Y una vez que llegué a tener los 56 puntos, que más o menos he llegado hasta aquí, toda esta parte, he tejido todo recto manteniendo la misma cantidad de puntos. ¿Cuántos diseños han salido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diseños, y de ancho tenemos 32 centímetros de ancho para la manga, para cada manga. Quiero que cuenten y verifiquen tener ambos lados los 56 puntos. Recuerden que las 3 primeras hileras del diseño se está haciendo lazada, se está aumentando, así que en ese momento no cuenten porque obviamente les va a salir más puntos de los que tenemos. Háganlo una vez que la parte de atrás ya estén tejiendo todo en revés, incluidos los diseños. Ahí es cuando deben de contar y verificar tener los 56 puntos. Bien, una vez que ya tengo estos 7 diseños o los 35 centímetros de altura, que eso también hay personas que tienen el bracito un poco más largo, así que pueden tejer, depende del brazo. Esta es una medida estándar, 35 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer son las disminuciones de la manga para la sisa. Y
de la misma forma que hicimos con el delantero o con la espalda, que hicimos al empezar y al terminar las disminuciones. En este caso, como estamos tejiendo de forma simultánea ambas mangas, entonces sería al empezar la manga, al terminar, acá tenemos la separación y continuamos con la siguiente manga, disminución y disminución. Ahora les voy a colocar aquí cómo van a ser las disminuciones para la manga. Sería cada 2 hileras disminuiremos 2 puntos por una vez. Seguidamente son cada 2 hileras un punto durante 15 veces. Siguiente, cada 2 hileras, que quiere decir que cuando estemos en la parte de adelante del tejido, disminuiremos 2 puntos durante 2 veces. Y luego terminaremos tejiendo 4 hileras y terminaríamos cerrando. Entonces, si contamos la cantidad de puntos que estamos disminuyendo, sería 21 puntos. Por lo que aquí de una vez separo estos 21 puntos. 5, 10, 15, 20, 21 puntos hasta acá. Y aunque vemos nosotros que esta marca, todos estos son los puntos que se va a disminuir. ¿Ven? Cuando nosotros estemos llegando aquí, obviamente ya vamos a dejar de seguir haciendo el diseño. Vamos a tratar de terminar completo, a dejar a mitad el diseño. Tratemos de terminarlo y luego ya puede ser todo en jersey, no hay problema, ¿sí? Para que no quede un diseño a mitad. Entonces 21 puntos por este lado, 21 puntos por este otro lado. 5, 10, 15, 20, 21 puntos que coloco aquí. Y ahora empezamos con las disminuciones, ya que tenemos marcados ambos lados. Yo voy a avanzar hasta cierto punto porque en realidad ya todo es repetir. En cuanto a las disminuciones, recuerden marcar para no perder la cuenta de cuántos puntos van disminuyendo, ¿sí? Siempre teniendo cuidado también que ambas mangas tengan la misma cantidad de puntos, las disminuciones, para que se vea bien el tejido. Entonces empezamos con el primero que dice disminuir 2 puntos solo una vez. Entonces empiezo aquí. El primero, retiro sin tejer, tejo y montamos 1, tejo y montamos 2. Y continúo tejiendo todo en derecho hasta llegar al final. Ya termino esta manga, ven, no hago estos 2 puntos de disminución todavía, recuerden que es solo al empezar. Pasamos la marca y este otro lado los 2 puntos por disminuir. Paso sin tejer, tejo y montamos 1 punto, tejo y montamos. Ahora en su cuaderno donde están anotando colocan que ya hicieron las 2 primeras disminuciones por el lado derecho. Continuamos tejiendo hasta terminar este lado y nos vemos al empezar la otra hilera, que sería por atrás. Ya estoy terminando la primera hilera de la segunda manga, ¿ven? Ahora sí ya puedo voltear y tejemos por atrás. Y recuerden que, como les dije, es al empezar cada hilera. Entonces en este lado ahora corresponde los 2 primeros puntos para disminuir y se hacen según lo que corresponde, en este caso en revés. Saco sin tejer, tejemos en revés y montamos 1 punto, tejo y montamos. Ahí está. Anoten que esta manga ya se terminó de hacer las disminuciones
Y ahora tejemos toda esta manga según lo que nos corresponde y nos vemos nuevamente al empezar esta manga para hacer las dos disminuciones también. Ya estoy terminando la manga de atrás, una, y continuamos con la última disminución que nos toca de la otra manga, que sería por atrás. Pasamos la marca y empezamos aquí. Retiro sin tejer, tejo en revés y monto el primer punto. 1, tejo el siguiente y monto 2. ¿Ven? De esta forma ahora pueden anotar que la primera ya hemos terminado, que serían disminuir 2 puntos por una vez en ambas mangas, ¿sí? Al empezar y al terminar por ambas mangas. Ahora terminamos esta manga y nos vemos al empezar nuevamente, porque continuaríamos con disminuir un punto cada 15 hileras, 15 veces, perdón. Estamos por adelante y ahora nos toca hacer un punto, disminuir un punto aquí al empezar. Terminamos de tejer todo, luego al empezar la otra manga y por atrás al empezar un punto disminuimos y un punto por este lado, ¿sí? Recuerden que es siempre al empezar, y como a veces es por adelante y las siguientes son por atrás, tengan mucho cuidado anotando. Entonces ahora son un punto durante 15 veces. Retiro sin tejer, tejo y montamos. Y anotan. Bien, explicado todo esto, ahora ustedes van a continuar tejiendo ya solos. Recuerden que será un punto durante 15 veces y luego disminuir 2 puntos por 2 veces. Una vez que lleguen ahí, ya nos vemos para empezar a cerrar la manga. Y fíjense que ya tenemos todas las disminuciones como les indiqué. ¿Ven? De aquí a acá. Y he medido y tenemos ya los 18 centímetros desde que hemos empezado. Vamos a medirlo para que ustedes vean. Desde que hemos empezado a hacer las disminuciones hasta aquí arriba. Fíjense, ya son los 18 centímetros. Ambos lados debemos de tener la misma cantidad de puntos. ¿Ven? Todo este lado. La otra manga es igual, porque hemos tejido simultáneamente, pero igual les muestro. Luego, sobre cuántos diseños de conchita de mar hemos hecho. Miren, terminé uno y luego me quedaron las 4 últimas hileras, que se tiene que tejer todo en derecho sin disminuciones. ¿Ven? En total vamos a contar todas, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conchitas de mar que hemos hecho. Y como les dije, siempre hay que terminar y queda exacto. Ven, 4 hileras en jersey. Ya no hice más el diseño y de esta forma quedará bien. Ahora vamos a cerrar aquí de la forma más sencilla, ¿sí? No se compliquen la vida, solo es retirar el primero, tejemos y montamos. Solo es montar porque al final, cuando terminemos de cerrar, ya vamos a coser las mangas al cuerpo y terminaríamos ya haciendo el cuello. Y terminamos de cerrar el último punto, ya puedo retirar las agujas. Y antes de asegurar este punto, recuerden que vamos a dejar un poquito largo para que nos sirva en la costura. Bueno, de esa forma a mí me gusta hacerlo. Tal vez ustedes prefieran amarrar, no lo sé. Bien, ya hice lo mismo con ambas mangas, ¿ven? Y lo quiero estirar, pero no se ve porque se está enroscando, ¿ven?
aquí lo tenemos para que tengan una idea de cómo se ve. ¿Ven? Todo esto se está enroscando, ¿sí? Una vez que ya lo cosamos va a quedar bien. Pero aquí lo tenemos. Ambas manos. Y hasta aquí voy a dejar la segunda parte de este lindo tutorial. No pensaba hacer una tercera parte, pero me parece que es necesario, ya que aún queda mucho por explicar sobre la manga y el cuello. Así que voy a separar en una tercera parte para que este de aquí no quede muy largo. Así que marca la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cuando suba la tercera parte. Espero que también de la misma forma les guste, y no olviden de suscribirse y siempre dejar sus likes para que así YouTube nos recomiende más.